En este vídeo vamos a hablar sobre los componentes. Y es que, al igual que en React, en Vue, en Angular, Svelte también está basado en una arquitectura de componentes. Los componentes nos permiten encapsular código basado en funcionalidades de la UI. Piezas de un puzzle que se van a repetir constantemente y que en vez de copiar y pegar continuamente, lo que vamos a hacer es definirlas en un sitio y después llamarlas tantas veces como necesitemos. Vamos a ver un ejemplo de una web, como podría ser X o la antigua Twitter, ¿no? Y aprovecho para comentaros de que me he abierto un Twitter de este canal. Aquí tenéis, se llama Andrew Svelte. Podéis seguirme si queréis, si lo utilizáis. Ahí iré poniendo cositas. Bien, la cosa es que aquí podemos ver muchísimos componentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esta zona de aquí, vemos que cada bloque, la información que contiene se repite constantemente. Es decir, tenemos una primera fila donde pone un número, una especie de tema, trending, después el nombre del trending y el número de post, ¿no? Y vemos que eso se repite constantemente. Y bueno, luego aquí tenemos un link para ver más, ¿no? Constantemente se repite esta estructura. Lo mismo aquí. Aquí tenemos un avatar, o el nombre del perfil, el link este y el botón de follow, ¿no? Y esta estructura se repite aquí abajo, se repite aquí abajo. Lo único que cambia es el contenido. Es la foto que renderizamos, el nombre del usuario, el tag este del usuario y el botón de follow, que sería siempre igual. Pero es que incluso esto de aquí, esto que vemos aquí, siempre tiene un logo y un nombre, ¿no? Y la estructura se repite constantemente. Lo único que cambia es el contenido. Pues a eso es lo que nos referimos cuando definimos componentes, ¿no? O piezas que se repiten constantemente. Pero los componentes como tal también funcionan para estructuras de la UI que no se repiten, como por ejemplo este buscador de aquí, ¿vale? Podríamos crear este buscador en un componente y aunque solo lo llamaremos una vez, o este botón de aquí, fijaros, solo está renderizado una vez, pero podríamos hacerlo perfectamente en un componente. Bien, ¿qué vamos a hacer en este vídeo de hoy? Vamos a ver un par de ejemplos básicos de cómo definir, cómo llamar y algunas propiedades de los componentes y después vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios aquí de cómo replicar la UI de Twitter o X. Eso sí, no, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla sin preocuparnos demasiado del CSS. Bueno, ahora lo veremos. Haremos un ejemplo y luego os dejaré alguno más para que lo hagáis vosotros. Vale, para crear componentes lo vamos a hacer siempre de forma primera ordenada. Vamos a crear una carpeta llamada componentes y más o menos la podéis crear donde queráis. A mí me gusta hacerla dentro del lib. Hay gente que dice que no, ¿qué tal? Oye, al final que sea funcional. Carpeta components, ¿vale? Y aquí dentro, por ejemplo, vamos a crear el componente first component y se va a llamar, o sea, la extensión va a ser .svelte. Bien. Cada componente va a tener la estructura que ya hemos visto de script, markup y style. ¿Vale? Aquí es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si no necesitamos nada en el script o si no necesitamos nada en el style, pues no hace falta ni que lo mencionemos. Vale, vamos a empezar haciendo un h2 y le vamos a decir this text is defined on first component. Este texto está definido en primer componente. Vamos a además ponerle un style donde vamos a atacar a un h2 y definimos aquí, por ejemplo, un color de texto que va a ser yellow. Vale. Después vamos a crear nuestro segundo componente que se va a llamar second component. Le añadimos la extensión .svelte y aquí vamos a generar otro h2 y le vamos a decir lo mismo. This text is defined on second component. Perfecto. Bien, ya tenemos dos componentes creados. Pero ahora, ¿cómo les decimos a nuestra aplicación que los renderice? Pues nos venimos aquí a app.svelte y lo vamos a hacer con un import. Utilizamos esta ayuda y ya nos lo saca desde el lib, ¿vale? Después, aquí, para poder renderizar este componente, lo haríamos como si fuera prácticamente un tag de HTML.
¿Por qué llamamos a nuestros componentes con letra mayúscula? Pues para poder diferenciarlos claramente de los tags HTML nativos, ¿vale? Aunque aquí veáis que lo cerramos y esto pudiera ser bastante identificativo, lo cierto es que luego podemos usar componentes que se abren y se cierran, ¿vale? Porque podemos pasarles cosas aquí dentro. Eso es algo más avanzado que ya veremos más adelante y que ahora no vamos a explicar. Bien, guardamos y aquí ya se está renderizando nuestro primer componente. Podemos hacer lo mismo con el segundo. Import second component y ahora aquí le decimos que renderice el second component. Guardamos y aquí ya está renderizando el segundo componente. ¿Por qué le he dicho a este que se ponga en amarillo y a este no? Pues para que veáis que el style, como ya hemos dicho alguna vez en el curso, tiene su alcance en el mismo componente, ¿vale? Incluso si aquí pusiéramos un H2 y dijéramos ¿vale? Imaginaros que ahora definimos otro estilo aquí para ese H2, ¿vale? Y ahora le decimos color red, ¿vale? Guardamos y nos venimos aquí. Este lo está renderizando en rojo, este en amarillo y este no lo está renderizando en ningún color, más bien por defecto. Aunque a este no le hemos dicho nada y aquí aparecen todos al mismo nivel, fijaros que a cada uno le aplica el estilo de su componente, definido en su componente. ¿Podemos definir estilos de forma global? Sí, sí que podemos, ¿vale? Para eso tenemos esto, esta .app.css. Cualquier cosa que definamos aquí será de forma global. Lo que pasa es que siempre tendrá prevalencia el que esté más adentro. Vamos a explicar esto. Vamos a definir aquí otro H2, que este va a ser green. Ahora nos vamos aquí y a este le está aplicando el verde, pero a estos no, a estos dos no. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene definido otra cosa, es decir, cuanto más profundo definas el CSS, ese es el que va a tener prioridad, ¿vale? Si viniéramos aquí y borrásemos esto, entonces utiliza el que tiene por defecto más arriba. Y cuando digo más arriba me refiero aquí. Este sería el punto más arriba y a medida que vamos bajando a nivel de aplicación o incluso a nivel de componente, pues ese va a ser el estilo que tenga prioridad. ¿Qué más podemos hacer con los componentes? Pues podemos incluso anidarlos, ¿vale? Es decir, podríamos aquí poner una etiqueta de script y aquí importar nuestro second component. Y aquí mismo decirle second component, ¿vale? Y aquí, como estamos viendo, esto sería nuestro primer componente que tiene anidado el segundo componente y después se renderiza el segundo componente. ¿Por qué? Pues porque así lo hemos definido aquí en app.css, ¿vale? Dentro de first component estamos renderizando el primer H2 y después el segundo componente y después estamos renderizando otra vez el segundo componente. ¿Qué más cosas podemos aprender sobre componentes? Una cosa muy básica para aprender sobre componentes son las props. ¿Qué son los props? Pues imaginar que tenemos aquí una variable que se llama letName igual. Ahora podemos esta variable pasársela a nuestro componente. Por ejemplo, pasándole esta variable aquí. ¿Vale? Esto que aquí ahora me estoy inventando no tiene por qué ser data, puede ser lo que quiera, pero lo tenemos que definir dentro de nuestro componente. Aquí en el script vamos a decirle un export data, le ponemos un nombre predeterminado y aquí le pasaríamos ese valor. Guardamos aquí, ¿vale? Y aquí ya nos está pasando ese valor. Si aquí le ponemos cualquier otra cosa, guardamos
¿vale? Ahora está renderizando. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos desde fuera del componente definiendo variables que van a afectar dentro del componente, ¿vale? Estamos haciendo que la información fluya desde una capa superior de la aplicación hacia una capa inferior que es nuestro componente. ¿Para qué nos sirve esto? Pues vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo lo haríamos si quisiéramos replicar o clonar la interfaz de Twitter. Para ello vamos a venirnos, os voy a dejar este link, un proyecto de Project IDX de Google, donde os voy a hacer un pequeño ejercicio rápido. Aquí tenemos un montón de cosas que yo he dejado, imágenes, SVGs, que son los que vamos a utilizar ahora, e incluso este info, ¿vale? Que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. ¿Cuál es el objetivo? Lo que vamos a intentar es replicar algo como esto, ¿vale? Muy sencillo, muy destartalado, pero la idea sería hacer algo como lo que tenemos en Twitter. Lo que vamos a hacer ahora es esto de aquí, ¿vale? Vamos a definir este componente y vamos a replicarlo todas estas veces. Y como ejercicio para vosotros, y siguiendo las mismas estrategias para esto, tenéis que hacer esto de aquí o esto de aquí, ¿vale? Y la información, para que no tengáis vosotros que poneros a picar texto, pues lo tenéis todo aquí en info. Vamos a cerrar esto. Bien, ¿cómo lo haríamos? Pues vamos a empezar aquí en src, lo podéis poner donde queráis, dentro del lib, aquí fuera, da lo mismo. Vamos a generar nuestro primer componente, que va a ser icon.svelte. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a pasarle los datos que tenemos aquí en info como icon, ¿vale? Tenemos un objeto donde tiene otros objetos, son icon home, icon explore, etcétera, ¿no? Pues vamos a cargarlo. Vamos a venir aquí, hacemos un tag script. Lo que vamos a hacer es replicar la información que tenemos ahí dentro con valores por defecto, ¿vale? Que en este caso van a ser icon, y le pondríamos un valor por defecto, ¿vale? Que en caso de no encontrar, pues metería esto. Le vamos a pasar, ahora mismo me da igual, cualquiera. Y después le vamos a pasar el nombre, ¿vale? Que en este caso va a ser default. ¿Vale? Le estamos pasando ahora mismo parámetros por defecto. En caso de que no encuentre estos valores, le asignará los que pongamos aquí por defecto. Para los estilos no nos vamos a enrollar, ¿vale? Voy a hacer un copy-paste. O sea, vais a tener el proyecto al inicio vacío y el link del proyecto acabado final, ¿vale? En el final tenéis todos los estilos, ¿vale? Y vamos a definir este componente que es un botón que tiene una imagen, ¿vale? Donde el source de la imagen va a ser este parámetro, ¿vale? Que va a ser icons.icon. Y para el alt le vamos a dar un valor también, icons.name. ¿Qué vamos a necesitar más? Pues le vamos a poner un párrafo en el que le vamos a pasar el icons.name. A nivel de clases, pues tenemos aquí que esto va a ser class igual button, y para el párrafo esto va a ser class igual icon name. Bien, ya tenemos el componente definido. Esta es su estructura HTML y los datos van a depender de estos props que ahora mismo tienen esto como default, pero se lo vamos a pasar desde fuera, es decir, vamos aquí a llamarlo y vamos a renderizarlo. De nuevo voy a pegar los estilos del proyecto, ¿vale? Si algunos no salen, pues es porque hay más cosas que en el proyecto tendréis. Y lo que vamos a hacer es un import de ese componente que acabamos de crear. Y ahora lo vamos a renderizar aquí, pasándole esa propiedad icons que hemos definido. ¿Y de dónde tiene que sacar los datos para renderizar eso? Pues tenemos aquí en info, tenemos todos estos datos donde tenemos los links a los SVGs y los nombres, ¿vale? Aquí vamos a necesitar importar icons desde info.js. ¿Para qué? Para ahora aquí poder decirle que renderice
este array, este objeto. No es un array, es un objeto. ¿Y cuál de todos? Pues vamos a decirle que empiece por, pues yo qué sé, icon _ home, por ejemplo. Cerramos. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir una terminal y decirle... ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro botón. ¿Cómo podemos renderizarlo más veces? Copiamos, pegamos y le pasamos, por ejemplo, ¿vale? Que sería, pues, el primero... A ver, aquí el primero de nuestros iconos es Home, el siguiente es Explore, pero bueno, le hemos pasado ahora Lists, que está por aquí, ¿vale? Este le hemos pasado. Bien, aquí tendríamos el siguiente. Así podemos hacerlo tantas veces como queramos. ¿Vale? Cargamos varios botones, nos venimos aquí y aquí tendríamos renderizados tantos botones como necesitemos. Y ahora os pregunto, pregunta seria, ¿tiene sentido hacerlo así? ¿No aprendimos que podemos recorrer todo un array con el bloque each? Pues os dejo eso como ejercicio, ¿vale? Tendríais que convertir esto. Primero tendríais que convertir este objeto en un array de objetos para después poder con un bloque each renderizar todo esto con 3 líneas de código. ¿El objetivo? Pues que lleguéis a este resultado, ¿vale? Usando los componentes y los bloques que hemos aprendido hasta ahora, ¿vale? De nuevo, os repito, os he dejado en la descripción un link con el proyecto inicial vacío, con toda la información, con el cual a partir de ahí podéis empezar a desarrollar y hacer el ejercicio. Y después tenéis el link con el proyecto acabado. Creo recordar que no lo hice con los bloques each, pero bueno, lo ideal es que lo hagáis con ellos para que le saquéis todo el potencial de Svelte. Ha quedado, creo, un vídeo un poco largo, pero merece la pena para desbloquear un poquito el tema de los componentes y ponerlos en práctica y poder hacer algo decente. Espero que le deis a like si os ha gustado. Si no os ha gustado un vídeo así tan largo, pues ponérmelo en los comentarios. No, oye, prefería los vídeos más cortos, lo que veáis. Y muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.